Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Hablando desde el Platanal. De nuevo vamos a intentar charlar acerca de diferentes temas que son coyunturales y que también nos interesan como amigos, como personas, como seres humanos en últimas. Entonces, hoy tenemos algo bien interesante, algo nuevo, y vamos a tratar de entender las mixturas de las culturas que están dentro de nuestro país y dentro de nuestro continente, tanto latinoamericano como americano en términos generales. ¿Somos una mezcla? ¿Somos algún tipo de merjunje, como se suele utilizar en otros lenguajes, en otros léxicos? ¿Somos todos una combinación espectacular de personas de todo lado del mundo, de culturas, de pensamientos? ¿Qué somos? Entonces, bueno, primero que todo vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos amigos que siempre están aquí para charlar. Hoy le damos la bienvenida primero a quien nos acompaña por primera vez. Se llama Fabián Rojas. Él es abogado y también es Sinti Rom y es una nutria bebé. Entonces, lo invitamos a que hable para que le conozcamos la voz y tanto en el video como en el podcast lo podamos tener siempre en mente. Bueno, gracias Nico. Qué introducción esa diosa. A ver, bueno, y qué abordaje tan interesante este que hacemos como de la pregunta que nos trae aquí a colación, ¿no? Ya muchas gracias por la invitación también, de paso. Esto creo que también es una forma también de abordar la cultura, ¿no? Como desde lo universal, como lo plantea desde como esa cultura como lo universal. Y me alegra contar con panelistas como aquí el Go Wilson y como aquí el amigo Raúl. Lamentablemente no contamos con Nicolás, pero pues aquí estamos. Así es, Fabiño. La cuestión es que pues Nicolás hoy se sintió un poco indispuesto, pero él nos va a acompañar de mente, de corazón y de espíritu. Va a estar también pendiente de redes y nos va a ir acompañando con sus pensamientos en diferentes videos que vamos a ir subiendo poco a poco. Bueno, también tenemos a Wilson Mejía, quien se hace llamar el monosaurio a través de Zoom. Él es un psicólogo y una mente brillante. Entonces, Will, bienvenido. Sí, sí, no, así como mi Parece que la psicólogo. emoción lo dejó pasmado, está en silencio, Atónito, atónito. está atónito, sí. Entonces, esperemos mientras recupera el aliento y vamos presentando a Raúl Montoya, quien también es psicólogo, nos acompaña desde Chile y Cachay. ¿Cachai, po? ¿Cómo estáis? ¡Vivo! No, no me sale, no me sale. Hola, bueno, aquí nuevo, esta vez tengo de toda la sesión, así que bacán. Excelente. Bueno, vamos a seguir, vamos a pensar un momento en Wilson, vamos a mandarle la mejor energía para que pueda salir de ese espasmo electrónico muscular que tiene en este momento. Y mientras tanto, vamos nosotros charlando un poco acerca de esto. Me gustaría, pues, obviamente, darle la palabra a quien nos acompaña en esta ocasión por primera vez. Fabi, cuéntanos un poco acerca de lo que piensas acerca del tema que nos trae hoy. ¿Somos una mezcla? ¿Somos una Eh, mixtura? bueno, somos, ¿qué somos, no? Yo creo que está, bueno, para arrancar, ¿no? Es decir, eh, el tema lo planteaste como nuestra cultura como una mezcla universal. Y yo creo que, digamos, deconstruyendo un poquito todos estos conceptos que se hago afirmación principal, diciendo que es una mezcla universal y afirmarlo como una mezcla, es necesario, digamos, eh, acotarlo desde lo que es la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cultura de entrada es un conjunto, pero entonces este conjunto aborda varios tópicos, como lo puede ser tópicos o temas, pues como los conocimientos y las ideas que están alrededor de una tradición.
lo que gira alrededor de, digamos, de ideas, saberes ancestrales o también saberes no muy recientes, perdón, muy recientes, que a su vez, debido a su uso reiterado, ¿no? Entonces, realmente un pueblo. Por ejemplo, digamos, en el caso colombiano, se considera una tradición, pero entonces la pregunta es, ¿qué es esa tradición? En mi caso personal, digamos que podría, podría hablarlo desde el técnica que corresponde a lo que es el pueblo sinti-rom. Entonces, que es, digamos, como de primera podría llegar de pronto a hablar. Los africanos podrían hablar de pronto o los afrodescendientes, de lo que concierne a la tradición africana, pero aún así la construcción de todo este paradigma conviene, digamos, hablarlo desde ahí, ¿no? Como, digamos, si hablamos de la cultura azteca, ¿qué compone la cultura? Y digamos que esta pregunta, como tal, este tema, con esto que denominamos un bien cultural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es un bien cultural, cuando lo denominamos como algo que se transmite de boca a boca en una comunidad, pues necesariamente tiene unas manifestaciones y esas manifestaciones pueden darse, digamos, en, a través de pronto una serie de actos repetitivos que constituyen como que denominamos una costumbre. Y digamos que también aborda un poquito de lo que es el ser. Entonces, lo esbozaste al principio, Nico, cuando dijiste al principio como, ¿qué somos? ¿Qué somos? En realidad somos esa mixtura. ¿Qué somos si nos entendemos como parte de esto? ¿Qué nos hace ser? ¿Cómo, digamos, podría preguntarse uno como, ¿cómo podemos ser? Y digamos que de esto pues tiene bastante exposición lo que es la ontología y la deontología. La pregunta debería girar en torno a estas dos cosas, como lo que, cuál es la ontología de estos bienes, de estas costumbres, y cuál es también esta deontología. Digamos, para los que quizás de pronto están viendo este video y no comprenden tal vez un poco lo que es esto del el ontos y el ser y el deber ser. Entonces, cuando estudiamos esta ontología, digamos, esta metafísica que puede surgir en torno a las tradiciones, pues eh, nos lleva necesariamente a tratar de construir un poco lo que son estos dos elementos, que si hablamos de lo que es lo específicamente en nuestro contexto colombiano, lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de contexto, bien sea lo que es el contexto vecino, que hay unas particularidades interesantes que me gustaría de pronto hacer el parangón, como para que quede un poco claro cómo se vive esto dentro de una comunidad. Por eso mismo hay que, digamos, eh, abordarlo desde ese sentido, ¿no? Como desde lo que es el, la identidad, y lo que es la comunidad. ¿Desde dónde nace eso? ¿Cómo lo abordamos nosotros? ¿Cómo aborda, lo ha abordado la historia? ¿Cómo lo ha abordado la filosofía? Y dependiendo de esas respuestas, cada cultura otorga un significado a lo que es esto, ¿no? Ok, Entonces, pues sí, sí, Nico, básicamente es eso. Yo creo que debería girar un poco la definición de esto que entendemos nosotros por esto, ¿no? Básicamente, la comunidad y la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la comunidad? excelente, me parece excelente la exposición. Igual, también quería darle la entrada a Wilson, que ya se había logrado conectar, se volvió a desconectar, está teniendo problemas de internet, entonces pues ni modo. Pero bueno, vamos a continuar. Raulinho, ¿tú qué piensas? Eh, no sé por dónde arranco. Estuvo larga la exposición. No sé si por alguna de las preguntas de Fabián o por la pregunta.
Yo voy a partir más o menos por el principio y que luego podamos aunar la idea. Yo creo que somos una mixtura sabrosa, somos una salsa de costumbres y de cosas que se van mezclando. Antes de profundizar en la idea ontológica, lo básico que podemos decir es que sí. Que no podríamos afirmar que nuestra idea sería como tal ajena, eso es extraño, que fuera ajena a otras culturas, porque a la larga todo lo que nosotros estamos haciendo o todo lo que nosotros somos se va construyendo a partir de las mezclas de otras visiones. ¿Y qué pasa? Que antiguamente sí se podía decir, claro, esta que tiene estas características, que se comporta de esta manera, X cosa. El pueblo alemán siempre ha tendido a ser bastante guerrerista. Hay otros pueblos que no tanto. Pero cuando llegan a esta zona, en el proceso de la colonización, que se empiezan a abrir las primeras ideas de lo que sería la globalización, se empiezan a mezclar todas estas ideas, empiezan a nacer gérmenes de culturas, de otras culturas que terminan formando una nueva, una identidad nueva. Sesgando bastante según el lugar donde se habite. Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, no podemos decir mucho que somos como, ¿qué es ser colombiano? ¿Hay una identidad colombiana? Sí, pero quizás es un poco difusa. Se da más, por ejemplo, por las regiones. Incluso si cambiamos de Bogotá y nos vamos a la periferia de Bogotá o nos vamos para Chía, la gente es completamente diferente. Acá en Chile, de Santiago y la gente de Limache y la gente de Viña son tan diferentes que uno llega acá y ve a alguien y dice como, bueno, la otra vez iba un auto pasando y dijeron, santiaguinos de mierda. ¿Usted cómo sabe santiaguino? Porque acá la gente no corre. ¿Y quiénes vienen a correr? Los de Santiago. Entonces ahí se empiezan a construir todo un montón de valores diferentes que hacen que efectivamente estas personas empiecen a crear como una cultura aparte. Pero esa cultura igual se va creando de mezclas de cosas. Y ahí, bueno, voy a citar que igual yo creo que todos hemos visto ese video, quizás nuestros oyentes también, de Jorge Drexler, en el que él hace en el análisis de desde dónde viene la música, buscar dónde venía este ritmo muy parecido al tango, que hay donde se cuenta que era un sonido negro, y es un sonido altamente negro. Aquí hay un artista muy bueno, ese, la jugó rápido, porque en Chile se dice, nosotros somos súper blancos, los chilenos se creen muy blancos. Entonces Natalia Contese, que es una culturista, a lo Violeta Parra, hizo una investigación profunda donde sacó música y esa muestra que en Chile blancos, que también hay una traza negra y que la cueca, que es la música típica de Chile, somos chilenos y está nuestra música y somos aislados de todo, resulta que también completamente pisada de música negra. Es interesante ver cómo cada cultura que va llegando y cuando empieza a tener contacto con otras, generan un esquema de valores sobre estos bienes que al final le dan una identidad, pero al igual esta se va desfragmentando y al final queda como un árbol súper complejo, que dependiendo de la rama donde mires, puede ser el mismo árbol, pero tener colores diferentes. Esa rama puede que crezca de una manera diferente, más gruesa, según el lado por donde se le mire. Así, rápido. Creo que, y ahí sí me gustaría que pudiéramos pasar a las ideas de Fabián, que están bien coquetas. Bueno, Will, bienvenido. Ahora sí, ya que nos puedes comentar y nos puedes mostrar todos para que los que nos van a escuchar y no pueden ver el video, pues estén al tanto de quién es el que está hablando ahí. Ok, ¿ahí me oyen? Listo, ahí oímos, ahí oímos. Listo, vale, ¿cómo están nuevamente? Un placer acompañarlos. He tenido dificultades técnicas el día de hoy, pero nada, acá se tratan de solucionar, así como a nuestro compañero hace pues unos días, nuestro compañero Raúl. Aquí tratamos de solucionar estas dificultades técnicas. Y pues nada, un placer acompañarlos nuevamente en este
en esta charla del día de hoy hablando de temas de cultura y básicamente cómo nosotros como seres humanos pues nos vemos inmersos en los procesos culturales y en esa apropiación de esos hechos sociales y artefactos que de una u otra manera nos vinculan y nos hacen ser quienes somos. Digamos que he podido escuchar lo que a algún modo ha hablado Raúl y algo de lo que dijo Fabián, pero digamos que la diversidad y las múltiples visiones que nos permiten a nosotros abordar el concepto de cultura, eh, digamos acá nos quedaríamos eternamente hablando de esas visiones y esa multiplicidad de, digamos que de aspectos de lo que contiene la cultura. Básicamente nosotros hablando en términos de psicología y psicología propiamente cultural, hablamos de un proceso de apropiaciones de artefactos y que en últimas, digamos que estos artefactos se constituyen como una simbología que nos permite a nosotros abarcar una identidad. Eh, esa simbología está apropiada en aspectos tales como la música, como las artes, como las humanidades, las mismas humanidades, y efectivamente, digamos que en ese lenguaje se transmite o en el proceso se transmite lo que nosotros somos. Y evidentemente esa identidad que en últimas es cultura neta. Excelente, Will, muchas gracias. Creo que Fabi quiere hablar y está ahí con el micrófono apagado. Sí, 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 ya lo tengo prendido acá. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Creo que escucho algo de retorno. Escucho mi propia voz. Tiene encendido el Creo que, micrófono por ahí. creo que es el micrófono de Will de pronto que está generando como un retornito. Listo. Listo. Bueno, básicamente me llama mucho la atención una parte de lo que dijo Raúl, que quisiera abordar primero. En primera medida, esto ha sido un debate constante, ¿no? Un poco porque él dice, no sé cómo, digamos, cómo abordarlo, qué sentido, si desde lo macro a lo micro o desde lo micro a lo macro, ¿no? Como un poco este debate que también presentó, eh, hago memoria un poco del tema de, de la vista que hice del video que hicieron la vez pasada. No estoy seguro si es el primero o el segundo, pero al visualizarlo vi que hablaron de Hobbes. Y justamente esta visión de Hobbes acerca de lo que es la comunidad, que es una visión que arranca desde el individualismo del ser humano como alguien que arranca totalmente en blanco para la comunidad. Y que es primero nada para conformar y hacerse parte de la comunidad, pero es primero y es primordial el individuo. Y, y es como el punto de partida, ¿no? Arrancamos desde el individuo o desde la comunidad. Muchas veces parece obvio, sobre todo cuando analizamos como, por ejemplo, asuntos como lo que tiene que ver con la comunidad afrodescendiente que está luchando por unos derechos, pues en este instante, ¿no? Pues que es de álgida comunicación en este momento, todo este tipo de activismos que nacen en torno a esta dinámica, ¿no? Sin embargo, también está la contraposición, que es incluso más antigua y mucho más clásica, corresponde a lo que es la comunidad. Y es lo relacionado justamente con el abordaje que hace justamente Aristóteles, donde prima la comunidad y justamente es una que, asumo, toma desde su propia tradición griega. Si lo analizamos, por ejemplo, desde el mismo Sócrates, donde al momento en el que le ofrecen una sustitución punitiva, como lo puede representar justamente, le dicen, te vas de Atenas o mueres. Está esa dicotomía, o te vas de Atenas o mueres. Y enfrentan estas dos cosas, ¿no? La dicotomía entre dejar de ser y cuál es la razón de cada quien. Entonces, justamente la razón de ser un poco de Aristóteles era esa. Yo soy ateniense y prefiero morir porque ya lejos de Atenas yo no soy y por lo tanto dejo de ser. No tengo razón de existir. Un poco a la idea de politicón que justamente acude Aristóteles en la política. Entonces, que es un tema también muy conexo con lo que tiene que ver con
la comunidad. Entonces, posterior a eso, me gustaría hacer también un análisis de lo que dijo eh, Wilson, eh, porque esto es un tema que, por lo menos específicamente, tiene un nexo muy cercano con pero si abordamos específicamente desde la identidad, tiene un abordaje que atiende a muchas disciplinas. Por ejemplo, una de ellas es la psicología. Justamente me llama la atención lo que dijo Wilson acerca de la apropiación de artefactos. Me gustaría de pronto, si después pudiera profundizar en ese hecho específico, lo que es el artefactum, aquello que es hecho, el facto, porque justamente tiene esa relación también con el psicoanálisis. Ciertamente es un poquito más cercano a la filosofía. Para mí, otra rama que lo estudia también es la matemática, el principio de identidad como opera en la matemática. Es, digamos, como que uno de los ejemplos como también un poco más cercanos que tenemos, que abordamos del ser y es del no ser del algo, ¿no? Y lo mismo, hasta se aborda incluso en el periodismo. Uno lo ve en el periodismo deportivo, es que el equipo de fútbol jugó sin identidad. ¿Qué es jugar sin identidad? Que un equipo de fútbol no aborde esa identidad. Yo soy poco seguidor de fútbol, pero escuchar este tipo de afirmaciones por parte de un comentarista deportivo ya habla un poquito de lo que quería compartir justamente en compañía de Nicolás Díaz, que justamente tuvimos hace muchos años un relacionado y es lo que la propiamente este tipo de fenómenos lingüísticos, de cómo operan frente a la conformación de la cultura. Wittgenstein, don Heidegger, justamente hace relación a este tipo de eventos con el lenguaje. Bueno, Wittgenstein también lo hace, sin embargo, es Heidegger quien relaciona el lenguaje a partir de estas ideas cotidianas que para ser analizadas después desde sus anversos, es decir, aquello de lo que no hablan, mejor dicho. Esto se puede hacer con casi todo en el lenguaje, ¿no? Pero es el principal instrumento para poder deconstruir estos conceptos, como lo son identidad y como lo es un también un poco de lo que habló Raúl, que estamos hablando del mismo tema, estamos en la misma onda, lo siento así, porque noto parte de lo que yo había pensado al momento de, de esbozar o pensábamos que íbamos a hablar. Y justamente es ahí donde se encuentra esa fusión, ¿no? Y si lo traemos al contexto colombiano, un poco, digamos, nos abordan desde lo que el ser, el para qué es nosotros, ¿no? Y tal, y ahí, de ahí detenemos la punta. Digamos, sería fácil llegar y decir como que yo soy católico, yo soy musulmán y simplemente tengo esta forma de ser, para esto estoy bien. Pero digamos que es un poquito esa máxima que, una de las 140 máximas que tenían lo de Delfos, que una de las más populares era que era conócete a ti mismo, pero habían otras muchas más, ¿no? Como comer sano, pero pues prácticamente el conocerse a sí mismo, simplicidad, como el yo, porque somos más cosas que eso, ¿no? Somos, nada más uno las podría entender, soy hermano, soy hijo, soy padre de alguien, y digamos que se podría resumir en una llegada final, ¿no? Como llegado, no sé, mi fin y mi razón de ser es creer en Dios. O, yo creo en el amor. Y finalmente, uno podría decir, bueno, eh, hay gente que se ama a sí misma. Y, y, pues el amarse a sí mismo, no, pues, si hay gente que cree que es capaz de amar a Dios, pues también hay gente que es capaz de amarse a sí mismo. Y, y esto tiene una serie de consecuencias respecto del ser. Y justamente me llama la atención porque antes de iniciar esto justamente, hablábamos acerca de cómo quieres que te presenten.
con Nicolás. Y yo le dije a Nicolás como, como Fabián, como Camilo Rojas. Y al momento de presentarme, Nicolás me presentó como Fabián Rojas. A pesar de que yo hice este ejercicio con Nicolás, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a Nicolás no comencé conociéndolo como Nico. De un momento a otro cambié mi perspectiva y lo empecé a llamar Nicolás, no sé por qué. Creo que fue porque justamente Yuki lo llamaba así, si no estoy mal. Pero, pero yo lo conocía como Sergio y en mi mente habitaba como Sergio. Y ese es su primer nombre. Y de hecho sería muy útil en este instante que estamos al lado de otro Nicolás para evitar la homonimia. Sin embargo, hablo un poquito de lo que es esto, ¿no? Digamos, específicamente en mi caso, la mayoría, creo que acá todos me conocen como Fabián, si no estoy mal. Pero entonces Fabián es un nombre patronímico. Fabián habla de mi identidad también y mi correspondencia como hijo primogénito de mi padre, que es un Fabio. Su padre a su vez es un Fabio. Pero nuestra identificación personal es distinta entre nosotros porque como tenemos el mismo nombre, entonces nuestro nombre, mi nombre es, pero sin embargo me gusta el sonido fricativo de la F. Me gusta que me digan Fabián. No me molesta. Mm, pero mi nombre es Camilo, que significa sacerdote, porque soy un sacerdote entre los míos. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones, desde el yo para con la comunidad y desde la comunidad para con esta persona que hace parte, que integra esto, ¿no? Entonces ya Rulo nos contará por qué le decimos Rulo, o no sé, pero para todo ese tipo de cosas hay explicaciones. Seguramente la mamá, ¿por qué le Rulo así? O a Nicolás de igual manera, lo mismo Wilson. Entonces, o lo que pasaba en los 90 con la popularidad de Lady D y que muchas mujeres de la década de los 90 se llamaron Lady por el título nobiliario que obtuvo Diane justamente en Nación. Entonces, arrancar desde estas unidades creo que es muy oportuno y tiene que ver mucho con este tema que nos aborda, que es la cultura, porque desde a partir de la comunidad y desde lo que creemos que es la comunidad y lo que es la mismidad de la comunidad, la identidad de la comunidad, es que formamos esta idea de cultura. Bueno, yo quería hacer un par de acepciones rápidas al discurso de Fabián, de Camilo. Sacerdote que mira los bulos de las entrañas, de las vacas, porque eso era un Camilo. Ajá, sí. Es interesante porque desde la antroposofía, perdón, Nico no me había gustado que yo ahora soy docente Waldorf también, entonces tengo unos conocimientos desde ese punto. Y bueno, la idea es que dentro de la idea antroposófica, la humanidad evoluciona hacia una individualización, alejarse de la comunidad. Es interesante, por ejemplo, el ejemplo que tú planteas en el que Sócrates prefería la muerte al ostracismo y que era tan poderoso el castigo del destierro. Desterrarte era condenarte a muerte, porque el ser humano vivía completamente anclado a su comunidad y él era la comunidad. Él era precisamente esa identidad. Y no podía ser espartano, no podía ser aqueo, no podía hacer otra cosa que no fuera eso, porque el para qué que tú planteabas estaba determinado a partir de los para qué propios de la cultura. Eran como una comunidad de hormigas. Es que nos resalten tantas personas o históricamente es como un punto muy céntrico que gira alrededor de este lugar. Y si vamos más atrás en el tiempo, se va a ver más marcado. Por ejemplo, uno empieza a ir a los egipcios y los egipcios son prácticamente el faraón y uno ve los dibujos y está el faraón y todos atrás. Nadie pone problemas. Y esto cuando uno va a análisis histórico, cuando empieza a pasar de los griegos a los romanos, empieza a ser un tributo a la persona. Soy yo y yo me dibujo porque yo estoy aquí y yo me quiero alejar de la comunidad. Y esto se empieza a ver después más adelante como una acepción de que efectivamente ahorita buscamos una individualizarnos de esta cultura que hay, pero al final igual estamos matizándonos por ella en el tiempo. Entonces, es interesante para lo que habías comentado. Ahora, otra cosa que también podría solucionar esta pregunta, creo que igual nos aleja un poco de la idea principal,
es que cuando un humano se enfoca, o en las investigaciones que han habido con niños ferales, cuando el niño se aleja de una comunidad, no desarrolla cosas propias de su comunidad, sino que se comporta igual que los seres donde se cría, donde está. Lo que muestra que también el ser humano es muy necesitado de, se me olvidó cómo se llama, pero es una de las necesidades básicas La otredad. del ser humano. Más que la otredad, social, como que necesita estar con un grupo. Gremia, bueno, no me acuerdo en este momento cuál es la palabra, pero necesita estar con otras personas. Y estas personas permiten construir muchas de esas características, pero los niños ferales no pueden desarrollarlas. Y al final terminan con este estado más hacia animal o incluso comportándose con los lobos o se mezclan con otros seres que son comunitarios. Al final el hombre precisamente tiene gran influencia y gran necesidad de que la comunidad le ayude a construirse como humano. Pero al final precisamente uno intenta alejarse, sobre todo en esta cultura, intenta alejarse de alguna manera de ese contexto, buscando precisamente su función. Y ahí cuando tú hablabas precisamente del para qué, es súper interesante, porque uno termina estando en un estado completamente sin identidad. Y son estas crisis que dan en la adolescencia, que todavía nos dan, que nadie sabe para dónde va, ni qué va a hacer, y no logra hallarse. Entonces se generan precisamente estas grandes crisis existenciales donde la persona no se halla, porque ya no tiene un refugio como tal en la comunidad, en la cultura, que está medio trazada, pero no es como antes que podíamos decir, no, yo soy, no sé, yo soy de Sutamarchán y la gente me pasa algo, me va a ayudar y nos vamos a estar sólidamente. Sino que yo soy de Sutamarchán y yo soy de Bogotá y si me pasa algo, nos jodimos. Entonces es interesante ver eso, precisamente esa evolución. Y también tu idea del lenguaje es súper interesante, porque claro, dices, ¿desde dónde nace el nosotros y el yo? Y la importancia de la construcción de estas ideas. Yo creo que tenemos que hacer un corte para volver a unirnos y dar la palabra a Wilson, porque vamos cortos de tiempo. Pero sí, démosle, yo creo. Sí, vamos a hacer el corte en este momento y seguimos. Seguimos con un corte comercial y en pocos minutos continuamos. Entonces yo quería agregar interesante el punto del lenguaje, porque como lo más característico dentro de las culturas, lo que se ve trazado al tiro, uy, se me salió el chilenismo, al instante, es el lenguaje. Y eso es lo que más une a una cultura. Como que el lenguaje termina construyendo esas características y al final el lenguaje, de alguna manera, sin caer en ser constructivista, construye espacios de la realidad. Por ejemplo, culturas que basan en el arroz, todo se nombra a partir del arroz y el lenguaje se hace a partir del arroz. O culturas que tienen ciertas posiciones más agresivas se relacionan con sonidos en las gargantas que son más agresivos, como con otras que de hecho uno reconoce el idioma y lo relaciona con una característica que está muy adentro, intrínseca de toda esa comunidad. Por ejemplo, los brasileros suenan cantarines, los portugueses no suenan, y el brasilero suena muy cantarín en su portugués. Y tú sabes al tiro que es de allá, y es gente cantarina, gente que se mueve, gente que está afectada de alguna manera. Entonces, bueno, otra pregunta que no tiene que ver en este punto es, ¿este lenguaje que construye esta cultura aflora en desarrollar también su forma de vivir, su forma de moverse? Estas construyen sus movimientos y también su forma de actuar. Y es interesante analizarlo, por ejemplo, en el español, que se habla tanta gente español, y ver cómo los españoles suenan diferente y hay conductas distintas relacionadas con la forma como suena ese español. Pero creo que nos estamos alejando un poco de la idea. El problema es que las preguntas están buenísimas, Fabi. Le echaste candela al fuego. Polvorín se está yendo de nuestra hoguera y está caliente. Pero bueno, eso quería agregar. Redondeando. Ya la vuelvo. Entonces,
este lenguaje podría ayudar a construir precisamente una mixtura cultural y sería también una clave en cómo lo entendemos. En Colombia se da, voy a poner los dos ejemplos, acá en Chile se nota mucho, ustedes cachan que nos hablan español para muchos hispanohablantes, y eso se debe a porque hay una mezcla de el argot que se construyó, el argot social, más el mapuzungún, muy adentro, y el quichua, más el español, más el alemán, y todo eso se mezcla en una batidora donde sale una weá súper rara. En nuestro caso también pasa que tenemos palabras chichas, palabras quichuas y una que otra palabra tolimense, pero si nos vamos más hacia los lados de la costa empiezan a aparecer palabras guayú y eso va modificando también. Entonces lo que decía Fabi es súper interesante y es bueno verlo, que yo creo que se ve marcado, pero esto nos sigue alejando en la adolescencia. Es un proceso donde uno empieza a aprender palabras distintas y a tomar esos artefactos para crear una diferenciación que nos construye una pequeña microcultura. Entonces creo que podría Wilson hablar de la idea de los artefactos que Fabi quería nombrarlo, no, quería que tú la explorases y pudiésemos volver a nuestra idea principal. Yo también quiero saber más de los artefactos. Que está pinchado. Y luego vamos a la idea de la cultura, de nuestra cultura como colombianos, supongo yo. Bueno, sí, básicamente, ¿me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. Sí, listo, vale, perfecto. No, básicamente, digamos que volviendo un poco al tema de lo que nos compete el día de hoy en términos de cultura, hablas de uno de los psicólogos y digamos que ha sido y ha representado un hito dentro de la historia de la psicología, que es Lev Vygotsky, nos plantea en últimas de que somos lo que hacemos. Es decir, la cultura, digamos que en un término o en palabras, digamos que más coloquiales o hablando en términos un poco más básicos, la cultura es básicamente todo lo que está por fuera de nosotros o todo lo que a la biología o a la naturaleza como tal del ser humano. Y básicamente se constituye a partir de dos puntos primordiales y son los signos y la mente. Como estos artefactos que en últimas son la construcción digamos que de una simbología y de unos signos que se están construyendo en un proceso social a nosotros a modificar nuestras conductas y nuestros pensamientos. Siendo, digamos que un poco más puntuales en respuesta a la pregunta de Fabián y un poco planteándola a lo que manifestaba Raúl, es que los artefactos, digamos que se subyacen o se construyen a partir de las cogniciones y de los procesos sociales que en una cultura particular o en una comunidad particular, y a partir de eso, en última, se van creando nuestros procesos culturales. Creo yo que digamos que habría que diferenciar el concepto coloquial o el argot popular de lo que es cultura, que generalmente se asocia a los procesos artísticos o los procesos musicales, y de hecho se pronuncia como de una u otra manera una persona culta de estos personas tiene muchísimos conocimientos con respecto a todo, digamos que puntual, y a partir de eso digamos que se va construyendo todo ese argot de identidades que dentro de digamos que nuestro Colombia particular nos aqueja. De hecho, no yéndonos tan lejos, como decía Raúl, de pronto hacia la costa colombiana, sino yéndonos acá hacia Bogotá. Bogotá ya no tiene esa idiosincrasia característica que en un tiempo lo pudo plantear, y ese cachaco, ese hablado, ese particularismo que tenía en su tiempo. Y hoy por hoy se caracteriza como una ciudad cosmopolita y a su vez multicultural y pluricultural, donde se convergen diferentes tradiciones y diferentes lenguajes, que por ejemplo el comer también sería bastante interesante que de pronto Raulito nos compartiera esa pizza ya, como sabe.
Ah, mentiras, venga. Digamos que los artefactos y en últimas la simbología está constituida a partir de un lenguaje particular que se constituye desde un medio social. Eh, lo que hacemos, o somos quienes nos construimos, básicamente, en otras palabras. Y a partir de eso vamos adquiriendo una identidad y una idiosincrasia, como lo planteaba Raúl, de pronto en una identidad cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes. Yo quería puntualizar sobre algo muy importante que me parece que me dijo, digamos, respecto a esta definición de Wilson. Y respecto a algo de Raúl también. ¿Me escuchan? Sí, sí. Acá. ¿Sí? Eh, uy, Raúl tiene una pizza, ya entendí. Bueno, básicamente lo siguiente. No, Raúl, yo creo que sí estamos sobre el tema, estamos sobre los ejes. Empezando por lo siguiente. Mm, porque no tenemos una pregunta que resolver. De por sí, o no tenemos un problema como tal que resolver. ¿En qué sentido? Digamos como que hay una afirmación, ¿no? Y podríamos decir que sí, como Raúl puntualizó al principio, como la respuesta es sí. Nuestra cultura es una mezcla universal. Estas razones. Sin embargo, cuando yo menciono este tema de la identidad de la comunidad como elementos puntuales para eh, resolver entre comillas, porque ¿qué hay que resolver en cuanto a la comunidad? ¿Qué hay que resolver en cuanto a la identidad? Sinceramente, es algo que uno intenta problematizar, pero cuando se intenta problematizar sobre la identidad, estamos, digamos, respondiendo a una pregunta que pues básicamente no estamos llegando hacia qué es el algo, ¿no? Puntualmente puedo hablar, digamos, de lo que, de esta definición un poquito que abarcó Nicolás al principio y definir, ¿no? Definir es entrar el límite, digamos, como a la misma vez como lo significa delimitar, establecer el límite. Digamos específicamente lo que me sucede, digamos, en lo que corresponde a lo que es la tradición Sinti, perdón, para mí también significó un proceso, ¿no? Un proceso en el cual implicó específicamente conocer, digamos, unidades similares a la mía con la cual uno tiene contacto. Digamos que mm, incluso lingüísticamente hablando somos distintos y claro, estas afectaciones lingüísticas a las que señaló Wilson, supremamente importantes. Y conforme a este aspecto que se generan una serie de ideas sobre lo que es y debe ser el alguien, ¿no? Me atrajo particularmente lo que dijo Wilson sobre la cultura como el arte. Digamos, si intentamos definir un poco qué es lo que es cultura, lo que se entiende, haciendo un poco usanza de esta afirmación que dije al principio de Heidegger, que, que digamos, hay que partir de cotidianas. ¿Qué entiende la gente por cultura? El artista, o esta segunda acepción que dijo que aquel que es culto es aquel que conoce mucho sobre algo, ¿no? Pero que puede diferir bastante de lo que es la realidad. Pero específicamente, digamos, los Sinti-Rom, digamos que si lo hablamos en un sentido más coloquial, es mucho más conocido como gitano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre esto o el bohemio? Esta idea del bohemio. Y específicamente para nosotros esto representa un hálito de, de confusión muchas veces, porque específicamente para nosotros representa de verdad o aceptado por mi comunidad o para poder entender los intereses que me deben afectar a mí como parte de esta comunidad o si en realidad puedo ser el otro. Y si para ser, ¿qué tengo que ser? Entonces, esto es algo que hemos tenido una construcción bastante álgida en el sentido de que representa un proceso problemático, porque definirnos como tal es súper complejo. Es como definir el tarot, digamos, preguntando, digamos, haciendo un ejercicio como
de acudir a lo uso cotidiano. ¿Por qué más se recuerda, digamos, a un gitano? El tarot o por cosas que son como la brujería. Y es lo primero que pregunta de pronto la gente. Pero si digo Sinti, es muy diferente. La gente tal vez no lo distingue. Y lo que sí ocurre es que muchas veces esos estereotipos. ¿Y cómo es la conformación de un estereotipo para poder conformar lo que es la idea de la cultura? ¿Y qué representa esto para la cultura? Es problemático en el sentido de lo nuestro, porque como hay tantos de los nuestros, tantos subgrupos, ¿esto cómo ayuda para definirnos? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en nuestra tradición, nuestro aspecto, porque con la tradición también se acompaña el aspecto religioso, la forma en que yo me religo con algo que está superior con algo, por ejemplo, como la opinión sobre, digamos, el homosexualismo, los xenófobos, los dogmas. Y esto, de alguna forma, es como hablar de las razas. Es exactamente igual. Es importante y conecta porque la cultura es toda esta sumatoria. Nada más, y volviendo al ejemplo de la música que también toca Raúl, por ejemplo, si lo hablamos de este modo, el principal foco de reunión de pueblos Sinti-Rom que lleva a Colombia, en un primer momento a la costa atlántica, porque se habla de muchas migraciones, las que llegan con los españoles, las que llegan a través de Venezuela con los emigrantes rumanos, europeos de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Entonces, si hablamos de una de las que nos habla, por ejemplo, ¿cómo se llama? García Márquez. Gabriel García Márquez nos habla justamente acerca de este Macondo. Un Macondo visitado por una serie de personas que traen el hielo. ¿La gente quién era? ¿Cuál era su conformación étnica? Para hoy en día, fácilmente los gitanos fijaban a sí mismos. Justamente es en este desarrollo que muchos de los antropólogos que han estudiado la música contemporánea han identificado pues, tipo de prácticas musicales como la que hoy en día como el porro colombiano. Y es en estas investigaciones que lo encontramos. ¿Cómo hacemos esta mezcolanza? Poco a poco, específicamente nosotros, los Sinti, tenemos una raigambre de judío. Por lo tanto, lo que se considera como gitano, por decirlo así, esta migración del pueblo de la tribu de Tzobán, que se entendía o como tal vez de la India, o origen ingenio, nosotros deberíamos ser o hindúes o qué, o judíos deberíamos ser, o deberíamos ser cristianos, o qué deberíamos ser. La respuesta dentro de la comunidad ha sido muy distinta. No deberíamos ser, porque es que el libro sagrado de la Biblia, el Testamento, se hace mucho a lo que era un israelí, porque venimos de Israel. Otros dicen, no, pues venimos de la India, por lo tanto deberíamos acudir a esas tradiciones hindúes. Otros dicen, no, por lo tanto deberíamos acudir al Nuevo Testamento acompañado de las tradiciones que se hacen del Antiguo Testamento y unirnos a la iglesia cuadrangular o la iglesia pentecostal. Entonces, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es nuestra idea a seguir como comunidad y como, como religión? ¿Qué deberíamos hacer? Y esto hace parte de esta discusión, porque esto hace parte de nuestra tradición. Y si me preguntas que cuál es entonces la cultura gitana, o cuál es entonces la cultura, son diferentes, difieren entre sí. ¿Cuáles son sus parámetros? Para responder a esa pregunta acerca de la cultura, tengo que responder acerca de la religión, responder acerca de los ritos específicos, las tradiciones, la forma de ver de pronto los casamientos, la muerte, si es aceptada o no. Y eso es como tal parte de lo que corresponde a la respuesta a estos temas, ¿no? La identidad, la comunidad, cómo se percibe esto. Frente a eso, yo creo que la problemática frente a esa búsqueda de definición es que con la globalización y con el juntarse, del juntarse, se han borrado mucho los límites y entonces ya no nos podemos identificar desde la religión o desde nuestra sangre o desde nuestro país, porque quizás no nos sintamos de nuestro país. Gente que a los gitanos se siente habitante del mundo. Entonces, ¿cómo lograr encontrar dentro de la cultura?
Entonces aquí surge la idea de que esta individualización es tan grande, el límite, por así decirlo, o la identificación va más allá del lenguaje, que era lo que nos daba esa definición anterior. Y se forja en el pilar del valor faro guía de nuestras acciones. Entonces es precisamente eso. Todos los judíos eran judíos y se unían como comunidad y tenían toda una cultura alrededor de la religión y de su lengua. Ahora viene a ser, por ejemplo, frente a una causa social, o como lo vemos, un ejemplo vago y sencillo, el veganismo. Puede ser hindú y vegano, puede ser neoyorquino y vegano, puede ser del Valle de Aracatá, ser vegano. Y todos van a compartir esa idea y ahí generamos una visión cultural. Entonces, más o menos en lo que tú hablabas, Fabi, es lo mismo, pero ahora con la individualización se genera no tanto por nuestra conexión sanguínea, nuestro origen, sino frente única y llanamente al valor, que es el que determina nuestro sentido, tocabas al principio, qué vamos o para dónde vamos. Puede ser el valorar la vida de un animal, el valorar la acción de Hitler, el valorar la acción de Obama, la vida, el valorar la fuerza, en fin. Y todo esto va de esa idea. Y por esa misma razón, es que yo esbozaba hace un momento, que la cultura se vuelve tan difusa en algunos puntos y es tan variable de un lado a otro, porque los valores cambian no solo dentro de un gran contexto, sino de microcontextos. Y el valor de una familia puede ser completamente diferente al de la familia de al lado. Y esa familia debería buscar, o bueno, lo ideal, o va a tener afinidad con personas que tengan valores similares que guíen sus decisiones. Y eso hace que sea tan difícil lograr encontrar nuestros puntos. Y hace que nuestra cultura, al ser una mezcolanza tan compleja, también se vuelva ya tan diversa y tan distante. Yo creo que eso es parte de ese fenómeno. No sé si me expliqué bien. Sí, creo que sí, bastante bien, bien, Raulito. Entonces ahí hay una idea que me gustaría rescatar. Sí, todavía es así. Como también. Es que hago señas, pero creo que no me ven. No, yo te vi, sí. Para evitar el retorno, ¿no? El eterno retorno. Y hay idea interesante que viene a ver con esta idea de y es la apropiación cultural. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Por qué vendría a ser mala? Entonces uno va a pensar, por ejemplo, nosotros los latinos, y que será ahorita tanto con los movimientos progresistas, y alguien que se siente atraído y comparte esos valores va a intentar, ¿por qué si es blanco, y azul, alemán, no puede querer vivir latino y buscar introducirse? Si dentro de la idea de la globalización, toda sangre, las ideas de la cultura que nos ata la religión están rotas. Rompen porque el ser humano en su evolución se ha separado de la comunidad al nivel de individual máxima para encontrar su camino, y con ese camino que encuentra poder unirse junto a otros de manera consciente y libre, no de manera obligada, como pasaba con el ejército prusiano. O sea, el sistema educativo se hizo para que todos hicieran parte del ejército prusiano, marcharan derechitos con las ideas guerreristas de la pre-Alemania. Pero ahora no, ahora somos libres. Ha evolucionado a tal punto que rompemos esas barreras. Entonces, ¿la apropiación cultural estaría mal? ¿Por qué yo no puedo simpatizar con las ideas Sinti-Rom? Es que usted es blanco, es ojiverde, sí, y viendo más a un punto más extremo, y ustedes sabían que mi abuela es indígena pasto, y que tengo un primo negro, y que los ojos verdes son ya de mi abuela, de quién sabe dónde, de algún colono que nadie sabe de quién era. Toda esta difuminación, pues ya, esta nariz, allá mi compañero que está en la tierra de mis ancestros, en la tierra de los indios pastos. Sí. Entonces, es interesante ver ese análisis, cómo la libertad del hombre rompe. Entonces viene, era la idea que planteaba Fabio al principio, bueno, Camilo. Entonces, así, desde la comunidad que nos construye, nos da todas estas herramientas, necesita romperlas, y va acabando, y abre la posibilidad
Hola, soy libre, pero igual necesito buscar a los otros, pero desde mi conciencia, desde mi libertad, desde el ser, desde el para qué. Y así me uno con los otros que van con mi destino. Y va con estas ideas sabias y tan bonitas como el Ubuntu. Dice que el Ubuntu somos la comunidad, estamos todos. Y yo me dignifico en la medida que dignifico al otro. Y eso abre un paradigma completamente diferente, la forma como se ve la cultura y también cómo se ve la globalización y también en cómo vemos nuestra cultura. Entonces ahí dice, ¿es nuestra cultura? ¿Hasta qué punto es nuestra? ¿Hasta qué punto está difuminada, contaminada, entre comillas, por la tele gringa de los años 80? ¿Dónde están nuestras raíces? Quizás sí, hay pueblos que sus raíces les han dado la continuar, pero el momento histórico en el que vivimos se basa en esas raíces o la raíz que tenemos que buscar es la del ser un ser humano que se dignifica en dignidad. Podemos pensar que Alemania, Japón, el pueblo judío, el pueblo griego, porque tienen cara con identidad o sin identidad está en el otro, la edad del, quizás esos habría que difuminarlos un poco y abrirlos hacia todos. Perdón por extenderme. No, tranquilo, Raulinho. No sé si estamos escuchando bien. Ahorita de hecho se trabó un poquito en la parte final que estabas comentando. ¿Sí están escuchando No, Fabián? yo lo escuché ¿Sí, Will, bien? continuo. ¿Sí, Raúl? Sí. De hecho, la de Nicolás fue la que no escuché bien. ¿Y ahí me escuchan? Sí, la escucho bien. Ah, bueno, muchachos. Pues me parece que toda la discusión que vamos trabajando y como lo vamos viendo también nos presenta como una especie de disyuntiva. Yo quisiera como tratar varios puntos a partir de este primer postulado. Que uno, pues estamos como en un espacio en el que tenemos que descubrir, si bien ya empezamos a de alguna forma comprender esta base cultural a partir de la interpretación del individuo y la comunidad, me parece que es chévere que le empecemos a ver también que tal vez debido a la globalización y a lo que estamos desarrollando como sociedad en este momento, tanto individuo como comunidad empiezan a variar un poco sus formas de representarse a sí mismos. Eso por una parte. Por otra parte, pues quería citar a un pensador que me parece bien interesante, que es Helmut Plessner, que propone lo siguiente y es que el ser humano, de una manera natural, biológica y a la vez también filosófica, que es algo muy interesante, tiene una necesidad excéntrica de tocar el mundo, de descubrir su posicionalidad frente al mundo, estando dentro de su propio cuerpo. Entonces, eso me parece que es bastante interesante desde acá porque implica que esa misma excentricidad la utiliza para charlar con el otro, para hablar al otro, entender al otro y para comunicar lo que es, y comunica lo que es por una razón ontológica, que es lo que de pronto trabajaba también Fabi al comienzo, me parece bien interesante. Entonces, si este hombre necesita y tiene como esa urgencia de ser excéntrica, y ese hombre me refiero a todos los seres humanos del mundo en absolutamente todos los lugares, también relacionado de manera bastante interesante con lo que comentaba Raúl acerca de los niños ferales y cómo no desarrollaban las mismas capacidades sociales. Me parecería muy chévere poder tratar de entender como esta caracterización que se da al hombre, esa excentricidad que necesita mostrar frente a los demás y que le permite tener una posicionalidad en el mundo, a la vez va sumando y va construyendo ladrillo a ladrillo, parte por parte, aquello que considera que es lo que lo une a los demás, que de una u otra forma sería lo que hablábamos ya como unos principios de comunidad, lo que Fabi decía que evidentemente hay que tratar, religión, idioma, ubicación, incluso hasta si le hace o no le hace calorcito en donde está, como acá en la calera que yo estoy, que no doy del frío.
y que tiene mucho que ver también, de alguna forma, y que hable más pausado en este momento tiene una razón. De pronto, si estuviera en un lugar más caliente, estaría hablando un poco más rápido. Pero bueno. Y todo esto lo quisiera sumar a un par de referentes que son genéricos, que los podemos coger en cualquier lado y es, no sé si ustedes recuerdan, o bueno, o si han visto más bien, una serie que hay en Netflix que se llama Outlander y habla acerca de una señora inglesa que Saskena. toca Sassenach, la Sassenach, sí, Sassenach. la otra, la de afuera, la externa, Sí, la sí, extranjera. sí. El otro, y es bien interesante el otro que ellos manejan ahí porque lo viven, ellos viven ese otro, pero lo viven también a través de una sociedad que está mucho menos conectada. Ya ella, a pesar de que estaba en un principio de la serie, no les voy a contar mucho, pero en un principio de la serie, ella está en la Inglaterra de los 30, si mal no estoy, y no, de los 40, perdón, y regresa al siglo XVIII. Entonces, al regresar al siglo XVIII, descubre cómo ese Reino Unido, que de una u otra forma, para esa época ya era muy grande, ya era reconocido y demás, en esa época todavía estaba bastante dividido y hoy en día se encuentra muy dividido por aquellas cosas que constituyen esa cultura diferente entre los ingleses, los escoceses, los irlandeses, etcétera. ¿Cómo nosotros hoy en día tenemos, más allá de esa posibilidad de identificarnos con una cultura, tenemos la posibilidad de elegir cuáles son esas cosas que nos van a determinar como seres y como cultura? ¿En qué momento, a partir de pronto de la globalización, que era lo que comentaba en un principio, empezamos a determinarlo y no únicamente a jugar a partir de cosas que son, digámoslo así, observables en nuestra primera mano, como seres que requieren de esa excentricidad, como lo dice Plessner? ¿En qué momento empezamos a decir, sí, es muy chévere, son muy chéveres algunas de las cosas que de pronto me legan mis abuelos, pero a partir de este punto yo decido no seguir esas cosas que me dejan mis abuelos? Por ejemplo, ¿en qué momento algunos personajes escoceses empiezan a decir, bueno, pues vamos a empezar a tomar algunas de las costumbres de los ingleses que nos parecen interesantes y viceversa? Que no estamos en contra de eso, realmente de pronto nos pueden servir para vivir un poco mejor. Y quisiera tomar un apunte chiquito acá, y es que si bien estamos ya en un momento en el que esa mistura es tan grande y tan profunda, y concuerdo con Raúl en que sí, vivimos una mistura absoluta y venimos de todos lados, yo creo que una cosa bien interesante es que vean uno de esos videos en YouTube en donde las personas se hacen las tomas de sangre y les investigan de dónde proviene su ADN. Y hay uno muy bonito y muy interesante que es de unas personas que son extremistas con respecto a la religión y les hacen la prueba y descubren que tienen familiares y tienen orígenes que son de zonas en donde prevalece determinada religión. Y eso es bien interesante porque de alguna forma también implica esa construcción que la persona está haciendo sobre sí misma y a la vez la decisión de la libertad, la decisión de esa angustia que de pronto nombraba Kierkegaard, de tener uno que decidir al fin qué va a hacer, mijo. Su merced, ¿qué va a hacer con su vida? Su libertad, ¿para dónde la va a llevar? Entonces, si uno va a llevar esa libertad de adentro, de esa decisión de identidad, como lo estamos viendo que de pronto está empezando a funcionar más así, y lo digo desde este punto porque me imagino dentro de 50 años, cuando nosotros probablemente ya no estemos vivos, la generación que viene va a continuar con esas lógicas culturales tan arraigadas de pronto en esta zona, por lo menos del mundo, o ya va a tener una identidad tan netamente decidida y construida por sí mismos, que va a ser una elaboración de aquello que nombraba Kierkegaard como la decisión final, la decisión que yo tomo para poderme determinar a mí, esa decisión que sigo con fe, ese Abraham creyendo en su Dios y estando a punto de matar a su hijo a pesar de toda ética y a pesar de todo deseo. ¿En qué momento nosotros vamos a convertirnos en esos seres? Porque, claro, todavía tenemos el espacio para decir, más o menos mi cultura es como por este lado, porque mis padres de pronto tenían esta tradición, o
o porque nací en determinada zona del país o del continente. Hablo castellano, entonces por algo también mi forma de pensar está determinada de una manera y no de la manera como de pronto los alemanes o como los nórdicos, como decía Raulinho, que tienen unas formas un poco más fuertes de hablar para expresar también la manera en que viven el mundo, en que lo expresan, en que tienen que mostrar esa excentricidad interna. Entonces, quería presentar esa disyuntiva. ¿Hasta qué punto vamos a tener comunidad cultural? ¿Hasta qué punto vamos a tener cultura, si se quiere decir así, delimitante? ¿Y desde qué momento vamos a empezar a decir, me construyo completamente y desarrollo un individuo a partir de todo lo que yo veo afuera y que me interesa? Como de pronto ya lo están haciendo algunas personas cuando hablan de religiones que son religiones, pensamientos y demás que son eclécticos y toman esto me parece lo mejor, esto me parece lo mejor, esto me gusta y desarrollan un mundo y su cultura a modo personal y de una manera neta y completamente individual. A eso me refiero, Mm, preciso, muy bueno. claro. Wilson, Pero me Wilson parece que quiere hablar. hay un asunto peligroso ahí respecto de la... Bueno, ya, Wilson, adelante, porfa. Ahorita lo... Casi me dejan con la mano levantada, hombre. No, digamos que de eso se trata la charla, ¿no? Pero un poco cogiendo todas las ideas que ustedes han planteado a lo largo de esta conversación y esta tertulia, quisiera referirme puntualmente a una idea, digamos, que creo que puede resumir un poco lo que hemos visto hasta el momento, y es una idea vigosiana donde establece que lo psicológico está en el individuo, es mucho más allá de esto se traduce digamos que en situaciones similares o significados similares de los que ustedes han hablado, y que desde lo psicológico se conocen como identidades. Y en ese orden de ideas existen tres tipos de identidades. Una identidad individual, que básicamente son esos procesos cognitivos y psicológicos que nosotros abordamos y que apropiamos puntualmente desde nuestra psique. Una identidad social, que es ese proceso de pertenencia a esa comunidad, y una identidad cultural, que es la apropiación de los artefactos culturales puntualmente estableciéndose, digamos que en la manera de sistemas de explicación o la manera de sistemas de significado. Entonces, creo que cada uno de ustedes han hablado de un tipo de identidad y que puntualmente para efectos digamos, de lo que está hablando podríamos hablar de identidad cultural, que era un poco referido hacia lo que Raúl decía de ese tema de apropiaciones culturales y cómo esa identidad cultural puede ir variando en relación al espacio, territorio donde nosotros nos hayamos situado. Y esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que ver. No es lo mismo hablar nosotros de cultura o de identidad cultural en el hoy por hoy, como hablarlo hace 10, 15 años, donde productores particulares que creería yo más hacia el sistema conservador o hacia el sistema explicativo conservador eran poco más arraigados, por lo menos puntualmente, en el aspecto colombiano. O hablemos nosotros que provenimos de una misma alma mater, digamos que nuestras particulares o nuestra impronta particular se refería a unos procesos explicativos, digamos que muy particulares, y así mismo podríamos nosotros considerar dentro de una cultura particular, o hablando desde cada uno de nosotros como individuos, podríamos establecer que cada uno, digamos que tiene un sistema explicativo, un sistema de pensamiento distinto, y así mismo podríamos hablar de una cultura distinta. De hecho, podríamos referirnos a un universal distinto a los biológicos, que es el universal de la diferencia. La diferencia es el único universal que tenemos nosotros distinto a los factores que podría nosotros hacernos iguales a los demás. De acuerdo. Entonces, ¿cómo redondeamos? Está súper bueno el apunte de Wilson. Se siguen abriendo ramas para esta idea tan fantástica, pero creo que por el tiempo de la edición deberíamos darle un acote y como
cristalizar las ideas, lo que Sí, hemos hacemos una pensado. segunda parte. Si les parece, podemos hacer una segunda parte. Continuamos desde donde dejamos en una próxima ocasión. Puede ser, y tenemos el buen aporte de Nico Filósofo, que nunca supe si era Nico 1 o Nico 2, pero como no hay uno ni dos, entonces va a ser Nico Filósofo, Nico Periodista. El que vi el chascarrillo, estaba viendo el programa donde se fue la luz y vi el chascarrillo y tenía que hacer. Pues si habláramos por tiempo, Nico Filósofo debería ser primero porque él es mayor, claramente. Y por mi cultura yo respeto a mis mayores. Interesante el punto, interesante. Bueno, pues fantástico. Yo creo que hasta ahora esto se llena de aristas interesantes y este árbol, de hecho, no se solucionaron 3 preguntas que dijo Camilo, que estaban buenísimas. Entonces, quizás Pero podríamos pongámoslas retomáramos para luego. redes. Pongamos esas preguntas, las dejamos abiertos y los que quieran hacer parte, Hágale, respondan esas preguntas. Me encantaría. Me Y la parece. pregunta de hágale. Nicolás, la última. Lancémoslo de la manera, esos procesos y estas preguntitas para digamos que si esto sale por redes el día que debe salir, a saludar a todas las personas que nos han enviado nos han enviado, digamos que esas recomendaciones puntuales de este platanero y que nos han reportado, digamos que esa, no sé si sintonía, pongámosle otro nombre, que es sintonía ni que 8 cuartos, que nos están a nosotros acogiendo dentro de esos terruños tecnológicos. Y pues nada, que vamos a coger todas esas iniciativas y digamos que todas esas ideas y esas correcciones que nos han hecho. Y bienvenidos a este mundo platanero. Ya. Queridos compañeros, les doy la palabra. Bacán, bueno, yo me despido, igual, chévere. Les invito a escuchar estas cosas que hablamos. Yo creo que una buena, no sé si es biografía, esto me puse tonto. Bueno, una buena recomendación de películas está la serie de Outlander, tan papacitos todos, las chicas, los hombres, van a Muy cierto. flipear viendo a ese pelirrojo. Además que es una historia preciosa y muy bien hecha, históricamente hablando. Yo les invito a ver The Outlander. Buena, toca bien temas de la idea de las culturas y, ¿por qué no?, a escuchar el TED Talk de Jorge Drexler, que vamos en algún momento, y como gota interesantísima para desarrollar y escuchar la música, una paradoja poética que escribió, bueno, que canta Jorge Drexler en español porque es original brasilera, que se llama Disneyland. Y cuando la escuchen, estas ideas y deleitarse. Luego ven Outlander, se deleitan también. Venga, yo les propongo que para darle cierre y para la próxima, para el próximo, digamos, para la próxima tertulia platanera, pues que nada, hablemos de esas apropiaciones culturales, sobre todo derivadas en los nombres que se ven mucho en nuestro terruño, en nuestro país. Neddy. $1. No hay que burlarse. Hay una película, estudiarlo. hay una película chévere para si la quieren charlar acerca de ese tema. Sucede en Bolivia y se llama Made in USA. Made in USA, y es la historia de una señora que básicamente le ponen ese nombre precisamente porque les parece muy sonoro, muy bonito, y lo encuentran adentro de un producto que proviene, adivinen de dónde, de Made in USA, Made in USA. Entonces es Muy bien bueno, interesante si la quieren buscar, está por ahí y sería bien, bien chévere poderla comentar también. Fabi, ¿quieres hacer de pronto algún comentario antes de? Bueno, por mi parte, recomendarles una película que se llama Latchodrom, que es un poco bien buenísima. excelentemente la condición de migración de los pueblos de la tierra. Y creo que expresa un poquito
lo que intentamos como explorar acá, ¿no? Creo que de igual manera también afrontar este tipo de fenómenos también un poco es el respeto, es el origen, por un poco el sentido, creo que se da nunca invisibilizar o dar importancia a los valores, repensarlos, construírselos. Es una misión que tienen las naciones respecto de los valores que les pertenecen, que nos pertenecen a cada uno, porque cada uno tenemos nuestras propias creencias, nuestros propios valores, creencias, virtudes, cosmogonías, lenguas. Esto se resguarda dentro de nuestra tradición. Y haciendo un poco la acotación que hacía Nico respecto de Outlander, no la conozco la serie, la verdad. Me suena muy similar digamos, la acotación relacionada con el extranjero. Bueno, digamos, agradecer la invitación de esta noche. Espero poderlos seguirlos acompañando. Y de resto, una feliz noche, mi gente. O día, o bueno, ya en este instante tecnológico creo que no importa mucho. Vivimos en la época de Felipe II, donde... nunca ponía el sol. Nunca. Los habitantes que se conectan por estos medios. Ya, bacán. Bueno. La próxima con unas copitas. Ya. Suelta a todos y gracias por vernos. Sí, muchas gracias, Gracias, y les queremos dejar unas recomendaciones finales, que nos acompañen en próximos capítulos, por supuesto, que también nos envíen sus ideas, que aquellos que quieran hacer parte pues nos escriban en las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos también pues por medio de YouTube, tenemos este mismo programa se va a retransmitir por Spotify y también por iVoox, que es otra plataforma de contenido de audio, para que los puedan escuchar todos en todos lados sin tener que pagar algún tipo de suscripción, como nos lo mencionó en algún momento Raúl. Y los queremos invitar a que también compartan sus experiencias, sus pensamientos, y que nos ayuden a pensar en otros tipos de contenidos, porque de eso se trata también el proyecto Casa del Árbol. Básicamente es un proyecto cultural y lo que busca es eso, que descubramos todo lo que queremos descubrir sobre los seres humanos, que podamos conocer más sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos, que podamos aprender a compartir conocimientos, porque todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo para enseñar. Entonces, bienvenidos sean, y vamos a seguir hablando desde el Platanal en una próxima ocasión. Gracias a todos por haber estado, y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo de Hablando desde el Platanal del proyecto Casa del Árbol.